en Buenos Aires, Argentina, en este encuentro de los movimientos por el ALBA, con un delegado de la República de Cuba. Compañero, ¿cómo ha pasado estos días, esta jornada de debate y hoy de conclusiones? Además del frío, nosotros venimos del Caribe, ha sido importante en primer lugar porque es el primer espacio de reencuentro y de gente que venimos laburando hace muchos años en este proceso de construcción de esta articulación continental, y la pandemia nos colocó un aislamiento inevitable. Entonces el primer valor es el reencuentro, ¿no? Y la afectividad, retomar los lazos carnales de afectividad con tanta gente que conocemos de años en las luchas. Por otro lado, estamos viviendo una situación global muy compleja. A las crisis que ya veníamos asistiendo en todos los órdenes, a la gente le hablan de una crisis civilizatoria, se ha añadido esta crisis humanitaria. O sea, una vez más el mundo del capital coloca en el centro su ganancia, su reproducción y no la vida humana, ¿no? Cuando parecía que esta especie humana civilizada pudiera haberse puesto muy fácil de acuerdo para salvar a las miles de millones de personas que perdimos en esta pandemia. Estamos también en un contexto electoral en la región que pudiera soplar aires para recuperar aquellos otros momentos que a favor de la integración latinoamericana se produjeron, ¿no? Entonces, conscientes de que todo lo que puede pasar pasa, sobre todo si nosotros logramos movilizar, dar la batalla de ideas en el mundo de las redes sociales, tomar las calles, era importante encontrarnos para articular y retomar esfuerzos en esa dirección. Va a haber una contracumbre en Los Ángeles en los próximos meses. Ustedes son parte de la organización de esa contracumbre. Bueno, para que la audiencia se ubique, va a tener lugar en junio la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Biden la ha convocado en el cinismo que caracteriza ya a la política de Estados Unidos. Lamentablemente a un demócrata, es una cumbre por la democracia. Se dice que no van a estar invitadas Venezuela, Nicaragua y Cuba, que en las últimas ediciones de Panamá y Perú había participado. Ahí entonces los movimientos populares, organizaciones sociales, ONGs en Estados Unidos están convocando, como ha sido tradicional en otras cumbres, a una cumbre de los pueblos que están organizando en Estados Unidos, ¿no? Aquí han venido algunas organizaciones norteamericanas que están en esa organización, nos contaron un poco lo que va a pasar allí y lo que hicimos fue orientar a todo el mundo que buscara en sus organizaciones quién tenía visa para ir a Estados Unidos. Es un tema. Para ver si podían País llegar, de la libertad. para ver si podían llegar. Entonces, eso es lo que va a suceder allí. Es una cumbre de los pueblos y creo que para denunciar, ¿no? En junio también habrá una cumbre en México justamente de los movimientos y de las organizaciones Se está reanimando. que no tienen visa. Sí, se va a reanimar también en México lo que fue la experiencia del Foro Social Mundial, y también va a ser un momento importante de confluencia de movimientos sociales en este mundo que necesitamos cada vez más juntar, sumar y aunar esfuerzos. Estados Unidos, que está de alguna manera perdiendo su hegemonía a nivel mundial, fundamentalmente este conflicto entre la Federación Rusa, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, que se expresa en el combate militar con Ucrania, está buscando recuperar América Latina como su patio trasero. Recientemente, en estos días, la gira de la general Richardson, jefa del Comando Sur del ejército norteamericano, tiene que ver justamente con esos intentos de ir alineando
incluso a los nuevos gobiernos que han derrotado. Ya no mandan embajadores. Mandan a las Fuerzas Armadas. Es una situación realmente peligrosa porque además está poniendo al mundo al borde del conflicto nuclear. Así mismo, así mismo. Yo creo que cuando matan un pollo por la cabeza, que lo sueltan, tú ves que él da una serie de plumazos. Así es un modelo civilizatorio, y en particular en Estados Unidos, que empieza a erosionarse su poder global. Ya nadie puede hablar de un mundo unipolar. Hemos recuperado, no sin tensiones y conflictos como los que tú has mencionado, la multipolaridad, y en esa, cuando los imperios empiezan a destrozarse, son muy peligrosos, ¿no? Se ponen más agresivos, más belicosos, y están dispuestos y lo otro, que es la guerra, es el viejo recurso de la gran industria militar, darle salida a la crisis. Bueno, ¿no? por eso Biden está pidiendo 33.000 millones de dólares de apoyo, entre comillas, a Ucrania, que no es otra cosa que la venta de armamento. Así mismo es la vieja carrera armamentista para darle salida a la crisis que ellos tienen. El día de mañana, 1 de mayo, en Cuba, una jornada extraordinaria se está preparando. Cuba vive y trabaja. Vamos con todo, ese es el lema. Ya arrancó el día de hoy con las delegaciones internacionales. Muy bien. Con la camiseta y hay una buena presencia internacional. De todo el mundo, ¿no? Inclusive de Estados Unidos. En el caso nuestro, el Centro Memorial Martin Luther King trajo una delegación de jóvenes menores de 30 años de 109 norteamericanos, jóvenes norteamericanos. Muy importante. De organizaciones populares. La verdad que es extraordinario escuchar estas palabras, porque cuando nos referimos a Cuba, en América Latina, en el mundo y particularmente en Argentina, la patria de nacimiento del comandante Guevara, sentimos la obligación de la solidaridad, fundamentalmente ante esto que decías unos minutos antes. El imperialismo se pone más agresivo cuanto más débil se encuentra, y en la actualidad es una amenaza para el conjunto de la humanidad. Y no, en el caso nuestro, lamentablemente, aún todas las promesas que hizo, Biden no ha modificado en nada la política que le dejó, y las medidas que dejó Trump fueron alrededor de 243 medidas muy dirigidas a barcos que transportan petróleo a Cuba. O sea, los cimientos de la política del bloqueo a Cuba son cimientos de una política genocida, porque decía así, ¿no? Allá en el año 61. El gobierno de Castro tiene la simpatía de la población. La única manera de derrocarlo es ahogándolo por hambre, y eso es lo que quieren, ¿no? Ni siquiera tomaron en consideración que estamos en medio de una pandemia y se nos hace difícil como país buscar los recursos, desde a veces medicina, combustibles, etcétera. No, es una política muy hostil. Y a nosotros nos toca en condiciones muy difíciles para la vida cotidiana de los cubanos, la resistencia, ¿no? Pero si un día hubo un cambio temporal con Obama en las relaciones con Cuba y poner más suave el bloqueo, fue porque gente como ustedes en cualquier rincón del mundo siempre han levantado su voz contra el bloqueo, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos mucha gratitud. Cuba vive y resiste. Gracias. Patria es humanidad. Muchas gracias a vos.